Hola, mi nombre es María José Calero y les voy a hablar sobre la crianza artificial de cabritos y corderos. Para empezar, ¿qué es la crianza artificial de cabritos y corderos? Estos son un conjunto de técnicas que se realizan para criar a los animales que son alejados de sus madres con leche de la misma madre o con algún sustituto de la misma, mediante un biberón. No se debe dejar lactar a las crías de la madre por más de 48 horas, ya que esto las hará más dependientes de su madre y empezarán a consumir alimentos sólidos de una manera más tardía que los demás. ¿Por qué se separa a las crías de sus madres? Esto es porque en los últimos años los productores de cabritos y corderos han usado leche de sus madres, la leche de las madres, para comercializarla y fabricar productos derivados como son el queso y demás, y por ello se ha visto la necesidad de crear esta técnica de crianza artificial para separar a una temprana edad a las madres de sus crías. Los objetivos de la crianza artificial son aumentar la cantidad de leche ovina para la venta y alcanzar el peso vivo de las crías necesario al finalizar el periodo de crianza. El peso ideal es de 10 kilogramos. En las etapas de la crianza tenemos la gestación, en la cual se debe dar una dieta de buena calidad a la hembra, así como una vacuna triple que es contra la mancha, la gangrena y la enterotoxemia. Esto genera inmunidad a la hembra y ésta a su vez transmite esa inmunidad a sus crías. La segunda etapa es el parto. Aquí las madres deben ser muy bien vigiladas y una vez que nacen las crías se les debe desinfectar el ombligo con una solución de yodo. En la tercera fase tenemos en sí las fases de la crianza, en las cuales está el calostrado. Este se debe suministrar a las crías con un biberón por 24 horas, en las primeras 24 horas. El calostro en sí es una gran fuente de inmunoglobulinas que le van a dar una inmunidad pasiva a la cría y la van a proteger. En la fase de alimentación líquida tenemos el lacto reemplazante que se da en biberones. En la fase de alimentación sólida, a los 20 días se empieza a dar el consumo de forraje por parte de los animales. En la fase de desleche es una fase en la cual el animal consume alimento sólido y ya no depende de la leche. El calostro es una gran fuente de vitaminas, inmunoglobulinas, minerales y grasas, y también tiene en sí un efecto de laxante que ayudará al animal a la eliminación del meconio en las primeras horas de vida. Al momento del nacimiento se puede suministrar el calostro de forma manual. Incluso se puede tener congelado el calostro. Y por lo tanto, si se realiza esta técnica, la separación de la madre y la cría será inmediata. En la lactancia tenemos que se puede administrar la leche de la madre o de algún sustituto ya preparado, pero este debe ser líquido. En la composición de la leche de cabras y ovejas tenemos que la de oveja contiene un mayor porcentaje de grasa, un mayor porcentaje de sólidos no grasos, de lactosa, de proteína y de calorías. En cambio, la leche de cabra es más baja en grasa, más baja en sólidos no grasos, en lactosa, en proteínas y en calorías. ¿Cuáles son los sustitutos que se utilizan para darles la leche a los corderitos? Por lo general se usa leche de vaca descremada y en polvo, a la cual se le añaden proteínas y grasas. Los complementos no lácteos que se utilizan son las semillas de colza, levaduras, hidrolizados de pescado en polvo y harina de soya.
o también semilla de soya. Los complementos grasos son el aceite de coco, el aceite de maní, el de soya, el de maíz. Se puede utilizar sebo o aceite de oliva. Estos complementos no grasos van a ir en un 30% aproximadamente. También se puede usar huevos y harina de soya. Todo va a depender de cómo veamos que se adapten las crías a la leche. Los carbohidratos. Si bien no se tiene mucha información acerca de los carbohidratos en la dieta de los corderitos y cabritos, se sabe que las crías en sí solo digieren una pequeña cantidad de almidón y lactosa. Si se excede esta cantidad, esto va a producir desórdenes alimenticios y por lo general causará una diarrea. La materia seca. Tenemos que la leche de las ovejas contiene aproximadamente de un 16 a un 20% de materia seca. Y la cantidad necesaria de materia seca para un cordero es de 250 gramos diarios. En los sustitutos para cabritos tenemos que se usa leche de oveja en polvo porque es mucho más económica que la leche de cabra y tiene mayor cantidad de proteína, grasa y sustancias no grasas, como vimos en la tabla de composición. Este sustituto debe tener del 16 al 25% de grasa, del 21 al 33% de proteína y del 10 al 25% de materia seca. En cuanto a los sustitutos de leche, a los corderos se les puede dar fríos y a los cabritos en cambio los prefieren a temperaturas entre 35 y 40 grados centígrados. Se hizo un estudio en el cual se pudo observar que a los animales que consumen su dieta fría no tienen tantos problemas sanitarios como los cabritos que la prefieren caliente. Pero si a los cabritos se les diera su dieta fría, al principio presentarían una diarrea de adaptación, pero acabarían adaptándose a ese tipo de dieta. Los problemas más frecuentes que se da con la alimentación artificial es el timpanismo y la diarrea. En el entrenamiento de cabritos y corderos tenemos que cuanto antes se los separe de la madre, antes se acostumbrarán a tomar biberón. Esto también va a disminuir la presentación de la diarrea y va a elevar el consumo de alimento. En los biberones para cabritos y corderos, el chupete debe ser suave y flexible y de 7.5 centímetros, que después se reemplazará por uno más fuerte cuando las crías aprendan a alimentarse con el biberón. Una vez que han aprendido a comer del biberón, se les enseña a comer del balde. Esto ya es una alimentación restringida y se les da de 2 a 3 veces al día. En el refugio, aquí los animales que se encuentran bajo estas técnicas de crianza artificial deben contar con su propio espacio en el que solo estén los animales de crianza artificial. Por cada animal debe tener 50 centímetros cuadrados de espacio y esto ayuda a evitar el riesgo de contagio de enfermedades entre ellos. La cama de estos animales debe ser de paja y debe estar seca y limpia siempre, para evitar la incidencia de posibles agentes patógenos que pueden hacer que la producción baje. Las instalaciones se pueden dividir en 3 partes principales. La primera es la iniciación, en la cual están los animales que están calostrando. La segunda parte es la de aprendizaje. Aquí entran los animales que tienen una edad de 5 a 10 días. En la cría tenemos
los animales que son desde el décimo día hasta el destete. Algo muy importante para la crianza artificial es la bioseguridad. Deben contar en las producciones con guías de bioseguridad, tales como restringir el acceso a personas no autorizadas al plantel, así como el control de visitas y otros métodos más para evitar el ingreso y diseminación de posibles agentes dañinos para la salud de los animales. La temperatura ambiente del plantel debe ser de 15 a 18 grados centígrados. En el destete tenemos que a la segunda o tercera semana los cabritos ya empiezan a consumir alimento sólido, ya que su rumen está bastante desarrollado. Aquí ocurre un aumento de la cantidad de ácidos grasos volátiles. Entre los 45 a 70 días se puede retirar el sustituto lácteo, siempre y cuando los animales cuenten con un peso adecuado. Los cabritos se destetan con un peso ideal de 10 kilogramos mínimo y 17 kilogramos máximo. También se ha demostrado que destetar los cabritos a los 90 días da mejores resultados en el rendimiento a la canal. Esto no quiere decir que si el animal alcanza el peso ideal antes de tiempo, no se lo debe destetar antes de las 6 semanas. En conclusión, la crianza artificial requiere de un buen manejo de los animales, de la alimentación que se les brinda, de la higiene y demás factores para que estos animales se desarrollen de la manera correcta y esperada. La lactancia artificial se debe hacer hasta que el animal tenga un rumen totalmente funcional. La crianza artificial es muy efectiva cuando se la realiza adecuadamente. Se puede realizar bajo cualquier ambiente.